Muy bien, buenas noches a cada uno de ustedes y pónganse de pie, vamos a orar para iniciar nuestras clases. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta hora, una vez más, estamos aquí para dar inicio a esta clase, Señor, de esta doctrina maravillosa de lo que es la salvación. Padre amado, sé en esta noche, Señor, en esta clase de principio a fin, con nosotros, Señor, para enseñarnos tu palabra. Sé en mis labios para compartir la clase y en la mente y en el corazón de cada estudiante. Así, Señor, te lo pido, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio de lo que es Soteriología 2, Doctrina de Salvación. Anterior hemos visto la dimensión teológica de la salvación. Ahora vamos a ver la dimensión antropológica de la salvación y el servicio del hombre salvo. No tengo control, ¿sí? Ah, estaba ahí. Ya, gracias. Muy bien, a manera de introducción, hasta este punto hemos observado en la soteriología la dimensión teológica, la provisión de Dios de la salvación para el pecador. Por otra, por medio de la propiciación en su sangre, habiendo redimido para justificar la condición del hombre, reconciliarnos con Dios y así iniciar la santificación del presente día tras día que vivimos con Cristo en la iglesia hasta que Cristo venga y para el creyente hasta que la muerte le pueda encontrar. Ahora, la gran pregunta y la respuesta debe ser esto: ¿por qué el ser humano necesita salvación? ¿Por qué? ¿Por qué el ser humano necesita salvación? Dentro de lo que es la filosofía y también teología diversa, no siempre se entiende de esta manera. Algunos creen que la humanidad no necesita ser salva, todo está bien, ¿no? Tiene la ciencia, tiene la tecnología, no le hace falta ser salvo. Pero sin embargo, la dimensión antropológica de la salvación tiene que ver cuál es la parte del ser humano en lo que es la soteriología o la salvación. ¿Cuál es la parte? ¿Qué le toca hacer al ser humano? Anterior clase hemos visto todo lo que Dios hace para que el ser humano sea salvo. Pero ahora aquí vamos a ver qué le toca hacer, o no debe hacer nada, o debe hacer algo respecto a la salvación del ser humano. Entonces, aquí tiene que ver la condición deplorable del pecador, que intenta la búsqueda de salvarse por sus mismos medios, pero sin sentido y sin resultados. Entonces ahí entra el análisis de lo que será la condición del hombre pecador. Vamos a ver algunos pasajes en esta noche allí. Jeremías 21:8 y Mateo 13:14. Jeremías capítulo 21, verso 8. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la vida, a la perdición, y muchos son los que entran por ella,
porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que entran, las que la hallan. Si bien Dios ha previsto la salvación para el ser humano, ¿por qué el ser humano necesita ser salvo? Es la que tenemos que responder. Todos quieren creer en Dios, o se acuerdan de Dios, o necesitan a Dios en algún grado. Pero ¿por qué el hombre necesitaría ser salvo? Ese es el punto más complicado en lo que respecta a la doctrina de la salvación o la soteriología. Jesús dice, la Biblia dice que Dios ha puesto dos condiciones, dos situaciones o dos caminos, uno de muerte y uno de vida. El hombre tiene que la responsabilidad de escoger cuál quiere seguir. Y Jesús la reitera en el Nuevo Testamento, lo mismo. Camino angosto que va a la vida y camino ancho que va a la muerte. Lo mismo que dijo en el Antiguo Testamento se repite ahí. Dos alternativas. Dos alternativas. Entonces aquí tiene que ver la responsabilidad del ser humano de tomar una decisión. ¿Cuál de estas va a tomar? En la epístola a los Romanos hemos hablado sobre lo que es el libre albedrío del ser humano. Entonces, el ser humano no es algo como una máquina que Dios lo puede manipular, no. El ser humano tiene libertad, libre albedrío. Puede escoger lo que quiera, hacer lo que quiera. Dios no lo va a obligar a nada. Porque si no fuera así, no sería necesario el juicio. ¿Por qué tendría que Dios juzgar si no fuera así? Evidentemente el hombre tiene la libertad y responsabilidad de escoger cuál de estas quiere seguir, ¿no? Entonces ahí entramos la condición del ser humano sin Cristo. La condición en el sentido general. Vamos a ver algunos aspectos de esa condición del ser humano. Número uno, tenemos el ser humano es pecador por naturaleza. Tenemos versículo aquí, nos ayuda por favor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que por cuanto pecaron, están destituidos, desterrados, botados, alejados de qué? De la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Ya no tiene la gloria de Dios, es un ser caído. Así que el ser humano no solo comete pecados, sino que está en estado de pecado. Note eso. En un debate, una discusión teológica, le va a servir, ¿no? El estado de pecado. No es que peca de vez en cuando, no. Su estado, su esencia es de pecado. No es que peca de vez en cuando, no. Su naturaleza es pecado. No puede hacer otra cosa que pecar. Esa es la condición ante Dios del ser humano. Y por otra, el ser humano en su condición está separado de Dios, está separado. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que el pecado es una barrera, una tranca, una separación que impide que este hombre, mujer, no tenga comunión con Dios. Así que el hombre y la mujer en su condición de pecado, entonces, ¿qué? Está separado de Dios, está lejos de Dios. No hay comunión entre Dios y esa persona en estado de pecado.
en estado de pecado. Hablando de pecado aquí, no hay que confundir el pecado del creyente y el estado de pecado del pecador, ¿no? Que estás en Cristo. Por otro lado, la condición del hombre es que está muerto espiritualmente. Está muerto espiritualmente. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estabais muertos en vuestros pecados y delitos. Así que la condición humana es de muerte espiritual. Están vivos biológicamente, pero están muertos espiritualmente. Son incapaces de salvarse a sí mismos. No pueden buscar la salvación, ni pueden acordarse de ser salvos. ¿Por qué? Porque su estado es pecado. Quiere salvarse de un problema de enfermedad, quiere salvarse de un problema de peligro, de un incendio, de un terremoto, de una guerra, quiere salvarse de eso, pero no puede pensar en salvarse de la condenación eterna. Esa es la gran diferencia, ¿no? Una persona que se encuentra en una dificultad reacciona y quiere salvarse, naturalmente, por más que no sea creyente, pero no reacciona de esa manera al asunto espiritual. Entonces, está muerto espiritualmente. Si el ser humano es un ser tripartito, como hemos visto en las anteriores clases, ¿no es cierto? Entonces, el hombre está compuesto de alma y cuerpo y espíritu, ¿no? Entonces, en el espíritu está muerto, pero está vivo en el alma. Porque cuando está muerto en el alma, pues está en el cementerio, ¿no? Entonces, esta es una cosa que hay que entender de una manera muy precisa y clara. Y por otro lado, el ser humano está en condición de incapacidad de justificarse por obras. Está en una incapacidad. Está discapacitado para aquello. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Como podemos ver allí, ¿no? Entonces el ser humano no puede ser justificado por lo que hace o por lo que va a hacer. La única alternativa que tiene para aquello es creer en Cristo, es ser justificado por fe en Cristo. Así que ningún esfuerzo humano puede cambiar esa condición. Solo creer en Cristo puede cambiar esa condición. Por otro lado, la condición del hombre es que él es culpable ante Dios. Es culpable. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Bajo el juicio de Dios. Así que esa es su condición, ¿no? No puede una persona decir, no, es que no soy tan malo, es que yo no he hecho mal a nadie. No. La condición del ser humano es que es culpable ante Dios. La única forma de cambiar esa culpabilidad es nuevamente creer en Dios. Así que el pecador no puede justificarse bajo esta condición, porque está bajo la condena de Dios. Por otro lado, el ser humano se ha constituido enemigo de Dios. Esa es su condición. La condición del hombre y la mujer sin Cristo es enemigo de Dios. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida.
Qué precioso, ¿no? Siendo enemigos nosotros, fuimos, ¿qué? Reconciliados, siendo enemigos de Dios. Así que el hombre y la mujer que todavía no ha creído en Cristo, no ha sido salvo, aunque parezca ser muy buena persona, es enemigo de Dios, es enemigo de Dios. A diferencia de que si el creyente, siendo creyente, peca, no se convierte en enemigo de Dios, sino más bien aquel digno de conmiseración de aquel abogado que pueda ayudar. Entonces el pecado coloca al hombre en esta condición. Sigamos. Por otro lado, el hombre, el pecador, la condición del hombre está bajo condenación, ¿no? Bajo condena de muerte, pero muerte eterna. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si el hombre no recibe el regalo de la salvación, el perdón de pecados, él va a tener que pagar, responder por sus pecados con la muerte eterna. Esto es terrible. Pero como quiera, Dios en su provisión está ofreciendo salvación. Por otro lado, la condición del hombre es que él está ciego. Él está ciego, esta es su condición. Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4 y Efesios 4:18. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de todos los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que allí está, ¿no? Efes- El Dios de este siglo lo ha quitado a la vista. No puede ver la realidad espiritual. Solo es capaz de ver la realidad natural, física, pero no puede ver. Así que si se mira al espejo, va a verse su condición física. No puede verse su condición espiritual. Está ciego. Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así que el pecado y la influencia del maligno en este caso, el diablo, Satanás, impide ver la verdad del Evangelio. Impide ver la verdad del Evangelio. Todo ciego es digno de conmiseración, porque un ciego no ve y puede tropezar. Y el hombre y la mujer que no tiene a Cristo, su condición es de ciego. Es una pena, voy a salir un poquito del tema, es una pena que el creyente pelee con ciegos. Imagínense una persona en la vida material, ¿no? Una persona que ve perfectamente bien y acaba peleando con un cieguito que está andando por ahí, ¿no? La gente diría, ¿qué le pasa? ¿Cómo va a pelear con un cieguito, no? Este es discapacitado. Pero en el ámbito espiritual, esa es la locura que cometemos los creyentes. Los creyentes se supone que tenemos la vista sana espiritualmente. Y cuando el creyente pelea con un incrédulo que no conoce al Señor, ¿está peleando con un ciego? Sí. No, ¿cómo va a pelear con un ciego? ¿No? Es una locura, ¿verdad? No. Pero como quiera, muchas veces uno comete ese tipo de locuras. Entonces, el hombre y la mujer que no es salvo, su estado es de ceguera, es ciego. Ciego en su propio corazón, la ceguera espiritual no es solo la falta de información, sino es el endurecimiento del corazón. Su corazón está endurecido. Por un lado, la condición del ser humano es que es
esclavo, esclavo. Juan capítulo 8, verso 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que Jesús dice, el que hace pecado, el estado de pecado del hombre, ¿no?, le convierte en esclavo del pecado. Esclavo del señor del pecado, en este caso el diablo. Entonces, en este sentido, el pecado domina, controla la vida del pecador, impidiéndole vivir en libertad para adorar a Dios. Tendrá otro tipo de libertades, pero en el sentido espiritual esta persona es esclavo. No tiene libertad para adorar a Dios, está esclavizado. Y luego tenemos esclavo de pasiones y deseos. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. En otro tiempo, dice, nosotros también éramos eso. Pero desde que nos convertimos, ya no somos, ¿no?, esclavos de las pasiones. Así que el pecador está sometido a sus propios deseos carnales sin poder resistirlo. No puede resistir. ¿Por qué? Porque no hay nada dentro de él que pueda resistir a todo lo malo que lo está arrastrando. En cambio, el creyente tiene el Espíritu Santo morando en él. Esto resiste a lo que está mal. Entonces, estamos viendo la situación deplorable, penosa, triste de un pecador. Condición, el estado de condición de un pecador delante de Dios. Y por otro lado está esclavo bajo la ley y la condena. Gálatas 4:3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Estábamos, tiempo pasado, estábamos, ¿sí? Así que el pecador vive bajo la condena, incapaz de cumplir la ley de Dios en ningún sentido. Ahí están los vicios de todo calibre, de todo tamaño. Los vicios pueden comenzar con algo que puede ser beneficioso. El contrabando, por ejemplo, es un vicio. Uno ve ganar dinero y va a hacer cualquier cosa para contrabandear ahí. El narcotráfico es otro vicio en ese sentido. Y así sucesivamente, los vicios de alcohol, los vicios ahora los vicios tecnológicos, ¿no? Así que el ser humano que no tiene a Cristo, naturalmente está esclavo en todo este sentido, unos más, unos menos. Y por otro lado, es esclavo del temor y de la muerte. Vive siempre con mucho miedo y miedo a la muerte. Hebreos 2:15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Qué interesante, ¿no? El creyente, el hombre y la mujer, cuando es salvo, dice que somos libres de todos el temor a la muerte, que estaban durante toda su vida sujetos a esa servidumbre. Con razón San Pablo dice, para mí el morir es ganancia, ¿no? Ya no, el muerte ya no le da miedo, ¿no? Pero en cambio el hombre y la mujer que no es salvo,
su condición es esa. Tiene miedo. ¿Sí? No sabe a dónde, qué habrá después de la muerte. Por eso, cuando una persona sabe que va a morir, algunas veces se arrepiente. Se arrepienten, se convierten al Señor, algunos lo hacen de verdad y otros no, lo hacen superficialmente. Hay veces no hay tiempo para evangelizarlo, así que uno hay veces tiene que convertirlo a esta persona con lo poco que uno puede explicar. Hay veces no es suficiente. Número 10 tenemos entonces otra condición del hombre sin Dios es su estado de que él está perdido. Está perdido. Lucas 19:10. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que, qué precioso es eso, ¿no? Todo hombre, toda mujer que no tiene a Cristo está perdido. Nosotros también estábamos perdidos, pero dice que Jesús vino para buscar lo que se había perdido. Y gracias a Él nosotros fuimos encontrados, fuimos hallados y ahora somos salvos. Pero hay miles y miles de personas que todavía están en la condición que están perdidos. Están perdidos. Entonces el pecador está extraviado, es incapaz de encontrar el camino hacia Dios. No puede encontrar de sí mismo. Necesita que alguien pueda presentar el Evangelio y hacer que esta persona pueda encontrar el camino hacia Dios. Es como una oveja sin pastor. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué amor tan grande. Como que era ya transcurrió la Pascua, es un recordatorio de aquel hecho histórico, ¿verdad? Nos descarriamos como ovejas, dice. Así que la imagen del descarriamiento muestra la vulnerabilidad y el peligro en que se encuentra el pecador. Un creyente cuando peca tiene el Espíritu Santo que lo acusa, que lo contriñe para que se detenga y pueda arrepentirse. Pero el hombre, la mujer incrédula que no tiene a Cristo, ¿qué le puede tener? Nada. Sigue y sigue y la muerte le encuentra y acaba en la condenación. Entonces, el pecador vive en oscuridad espiritual, sin dirección ni esperanza. Esa es su triste condición. Pero también está perdido en la ignorancia y el engaño. Está perdido en la ignorancia y el engaño. Perdido en tinieblas nos faltó. ¿Sí? Ya. Gracias, hermano. Adelante. Efesios 5:8. ¿Ya? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Así que el pecador vive en una oscuridad espiritual, sin dirección, sin ninguna esperanza. Pero dice que nosotros ya estamos en luz. No tendríamos que andar en esa condición de tinieblas. Ahora sí, vamos a los textos. Perdido en ignorancia y engaño, Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era la condición que vivíamos, dice el Señor, y esa es la condición que todavía vive la gente que no tiene a Cristo. Así que la condición de perdido incluye
confusión en querer saber las cosas y un extravío moral, Por otro lado, son rebeldes contra la ley de Dios. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No puede. Así que, si algo que vamos a ver un poquito más adelante, el resultado de la salvación es que una persona que no puede vencer un vicio del alcohol o cualquiera, cuando de verdad se convierte al Evangelio, esta persona no necesita más que a alguien le puede someter a alguna prohibición, simplemente se desapareció el mal. Entonces, esa es la obra del Espíritu Santo, esa es lo que sucede cuando una persona es salvo. Pero sin embargo, el hombre y la mujer sin Dios no puede alcanzar nada de esto. Sigamos. Rebelde desde el corazón endurecido, Jeremías 5:23. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, se apartaron y se fueron. Este pueblo tiene corazón rebelde. ¿Qué es rebelde? Lo dices, no hagas, pero no quiere, no le gusta, no va a aceptar. ¿Cuántos de nosotros también hemos vivido en una rebeldía? Esa fue nuestra condición, pero gracias a Dios fuimos alcanzados. Así que la rebelión nace de un corazón que rechaza la verdad y se aparta de Dios. No quiere saber nada de Dios, no. Rechaza cualquier cosa que le hablen acerca de Dios. Pero también son rebeldes como hijos desobedientes. Isaías 39. Porque este pueblo es rebelde, hijo mentiroso, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. No quisieron. Así que, aunque lo puedes hacer conocer, pero cuando hay rebeldía en el corazón, esta persona va a seguir en esa condición hasta que la gracia de Dios pueda alcanzar. Rebelde bajo el dominio del pecado. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este es más triste, ¿no? La rebelión se manifiesta en seguir la corriente del mundo y la influencia del maligno. Estas personas que psicológicamente en la ciencia de la psicología se dice que son personas no normales, ¿no? Tienen problemas psicológicos, pero en realidad muchos de estos tienen que ver con este versículo que está diciendo la influencia del mal en la mente. Así que finalmente la condición del pecador sin conocimiento, ignorancia espiritual, Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así que hay personas que crecen en una familia cristiana, una familia evangélica, pero como quiere, esta es su condición. Habrán escuchado la Biblia, habrán estado tal vez en un culto, pero esa es su condición. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo, no han creído en Cristo, no han recibido al Señor. Entonces, esta es la que hace que el ser humano viva penosamente lejos de Dios.
Ignorancia voluntaria. Romanos 1, 21 y 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Quiénes son estos? En los seminarios bíblicos, en las universidades también, hay maestros de Biblia que son técnicos. No son creyentes de verdad. Se les conoce como creyentes, pero no lo son. Precisamente aquí se refiere a ellos. Voluntariamente, saben que eso es así, pero no tienen valor ni poder para hacer lo opuesto. No pueden. ¿Por qué? Porque sus vidas no han sido transformadas. Pero puede haber también dentro de nuestras iglesias eso. Un joven, por ejemplo, que se ha convertido porque quiere casarse con una chica en una iglesia. Hasta casarse como quiere soporta ser creyente. Y luego no puede. O puede también suceder con una chica que haga lo mismo. Y algún otro motivo por la cual hay gente, por ejemplo, el enfermo se va. Dice, bueno, Dios me va a sanar, va. Pero como no sana, así que ese es su propósito, continúa en la misma condición. Así que quiero creer yo que cada uno de ustedes aquí son líderes, tienen ministerios, tienen que asegurarse de que las personas son creyentes de verdad. Para eso está el discipulado, ¿no? Si usted se da cuenta que esta persona no es creyente de verdad, tiene que evangelizarlo. Y es posible que algunos se queden así, estáticos espiritualmente, ¿no? Que no van a avanzar ni atrás ni adelante, ahí van a estar, ¿no? Sigamos. Romanos 10:3. Ignorancia de la justicia de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Una vez más, está hablando de gente que lee la Biblia. Pueden ser personas de religiones, tantas que hay, ¿no? Tantas sectas donde la Biblia también se lee. Pero como no son salvos, como no están transformados, así que entonces ellos siguen siendo en su condición de estado de pecado. Entonces el pecador puede intentar justificarse por sus obras, pero yo hago estas cosas, yo he dado tanta ofrenda, yo he ayudado al pastor, no sé, yo he dado tal cosa. Puede intentar justificarse, pero en realidad su condición va a seguir siendo de pecador. A manera de síntesis podemos decir entonces, comprender cómo la salvación responde a la condición humana. Hemos visto ahí 12 condiciones del ser humano sin Dios. Entonces, la salvación tiene que ver con la respuesta a eso. En el ámbito, dimensión teológica, Dios ofrece salvación, pero en el ámbito ya antropológico, el ser humano, podemos ver su condición, ¿no? Por un lado hemos visto Dios y por otro lado estamos viendo la condición del hombre, ¿no? Así que, y como se expresa en el servicio al prójimo, como fruto de esa transformación debe responder a otra interrogante. Si es que esa persona, como usted, como yo, se ha convertido, ha sido salvo, y todas esas condiciones que hemos visto, más de 10, han sido quitadas. Ya no las tiene ninguna. Es una nueva criatura. Si eso es lo que ha sucedido, no, debe esa persona responder naturalmente a otra pregunta, que
que tenemos que hacernos ahora. La apropiación de la salvación. ¿Qué debe hacer el ser humano para ser salvo? ¿Qué puede hacer? Hemos visto su deplorable condición. ¿Qué puede hacer? Pero también hemos dicho que el ser humano tiene libre albedrío. Ahora, quiere que note esta palabra, tiene que aprendérselo, ¿no? Yo creo que en el seminario han aprendido ustedes esto, pero aquí estamos recordando esta palabra. La apropiación de la salvación. Hasta este punto también estábamos viendo, ¿no?, la provisión de la salvación de Dios, para aquí la apropiación de la salvación. Sigamos. La apropiación de parte del pecador de la salvación consiste en recibir la oferta de salvación en calidad de regalo inmerecido. Todo lo que el pecador puede hacer es recibir el regalo por fe en Jesucristo, reconociendo su condición. Así que la apropiación requiere reconocer su condición de pecado, arrepentirse sinceramente y confiar en Jesucristo como Señor y Salvador. De otra manera, esa persona no puede ser salva. Así que la apropiación tiene como actitud central la conversión del pecador extraviado a su Dios y Salvador. La apropiación. Si dice, se ha apropiado de algo que era mío, entonces la agarró, pues, ¿no? La agarró, apropiarse. Y Dios está ofreciendo salvación. Entonces, cuando el pecador cree, se acerca a Dios, lo que está haciendo es apropiarse de esa salvación que el Señor está ofreciendo. Por otra, la apropiación de la salvación de parte del pecador no se trata de un acto meramente externo, sino de una fe genuina en el corazón y la mente, que se expresa en confesión, recibir el regalo, y viene la dependencia de la gracia divina para siempre. Entonces, el arrepentimiento ha de ser un punto central también de este aspecto. Ahora vamos a un poquito más avanzar antes de volver a la apropiación de la salvación. Vamos a un poquito repasar en este término de la provisión de la salvación. Provisión y apropiación de la salvación. Dos términos que van a ir siempre juntos. La provisión es que alguien prepara y lo dispone. Y la apropiación es que alguien viene y lo toma y se lo agarra. En este caso, la salvación, Dios es quien provee la salvación para todos. Entonces, aquel que cree se apropia de esa salvación y es salvo. Espero que todos nosotros que están sentados aquí, nos hayamos apropiado de esa salvación, que esa salvación es nuestra. Y claramente debemos recordar, ¿no? El otro día un hermano me estaba diciendo, el primer vehículo que me he comprado no lo olvido, dijo. El color, dónde, el precio, todo me recuerda. Lo demás ya no me acuerdo, dijo. Porque, claro, la primera vez, ¿no?
Fue impresionante, no de comprarse un auto por primera vez. Y si uno es capaz de recordar eso, cuanto más tendría que recordar el día y el momento en que fue salvo. El no hacerlo. ¿Cómo se podría explicar? En las otras materias, creo que ustedes han escrito su testimonio. Espero que lo hayan hecho bien, ¿no? Imagínese, un incrédulo le pregunta a usted, me gustaría que usted me cuente cómo usted se hizo cristiano. ¿Cómo llegó a ser cristiano? Me gustaría que me cuente. Si usted no recuerda ni cómo fue, entonces, ¿qué puede decirle? Sería grave. Entonces, la provisión de la salvación es obra exclusiva de Dios mediante la gracia en Cristo el Salvador. Es la obra de Dios, pero en Cristo. Mientras que la apropiación corresponde a la actitud del ser humano recibir por medio de la fe la salvación. Esa es la apropiación. Que uno se lo agarra, es mío. En otras palabras, Dios ofrece la salvación gratuitamente y el hombre la recibe como un regalo gratuitamente, confiando en esa obra de Dios en Jesucristo, y no en sus méritos, cualquiera que fuera estos, aunque fueran tan bonitos, tan buenas, pero ninguna sirve para que pueda ayudarnos a acercarnos a ser salvos. Jeremías 21:8. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Camino de muerte y camino de vida. Si Dios quisiera liquidarlos a todos, pues no tendría que hacer eso, ¿no? Solamente camino de muerte, listo, pues no. Dios es el que da la salvación, prevé la salvación, propone la salvación, diciendo, mira, ¿sabes qué está allí? Esto va al cielo y este va al infierno, o este va a la vida y este va al sufrimiento. Tú decides. No es que estás diciendo, venga vos, tienes que ir por aquí, no. Entonces aquí tiene que haber mucho. ¿Cómo vamos a comenzar esto? La apropiación tiene que ver con la actitud del ser humano. El ser humano, esta es su parte, la actitud que va a tomar esta persona. Así que la provisión de la salvación es obra de Dios. Dios es el autor de la salvación. Veamos Jonás capítulo 2:9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Qué interesante, ¿no? La salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Entonces, la provisión de la salvación solo viene de Dios. Dios es el autor de la salvación, históricamente en la Biblia. Fue Dios que los sacó de Egipto a los esclavos hebreos, sí. Así sucesivamente en todos los pactos, como hemos visto en el tema 1, ¿no? Así que la fuente de la salvación no está en el hombre, sino en Dios mismo. Salmos 27:1 lo dice con vehemencia este hombre conforme al corazón de Dios como es David. Salmos 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Así que él está seguro de que su salvación es Dios. Y nosotros, cuanto más deberíamos estar seguros de que nuestra salvación es de Dios en Jesucristo.
Y esta salvación no tiene que ver con algo que hagamos nosotros, un trabajo, o podemos pagar un monto de dinero, no. Es de pura gracia. Efesios 2, 8, 9. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bien. 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, este tiene que ver ya un hombre que ya ha sido salvo. 1 Corintios 7, 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Entonces, ¿qué hemos visto hasta este punto? Volviendo un poco atrás, al principio. Estamos viendo la dimensión antropológica de la salvación y el servicio del hombre salvo. Hasta ahorita estamos caminando por acá, ¿no? La salvación. Y luego veremos el servicio del hombre salvo. ¿Cómo lo hace y por qué lo hace y dónde lo hace? Tenemos que ver aquello. Entonces, hemos visto la dimensión de la salvación en tiempo. En el tiempo pasado era la justificación, en el tiempo presente era la santificación, en el tiempo futuro, ¿no? La glorificación. Y luego hemos visto diferente a lo que es la dimensión teológica. Y hemos presentado toda la base de la salvación. Pero ahora estamos viendo en la dimensión antropológica, relacionado con el hombre, ¿no? El hombre, el ser humano que es salvo, o el ser humano que no es salvo. ¿Qué puede hacer o qué no puede hacer? Hasta aquí hemos visto la condición, en qué condición está el ser humano. Por otro lado hemos visto que Dios es quien ha provisto la salvación. Y lo que el pecador tiene que hacer es apropiarse. Ahora vamos a ver esa parte, ¿cómo lo hará? ¿Cómo lo hará? Como mis diapositivas llegaron de parte en parte, entonces, como estamos 8:30, entonces vamos a dar un margen de 10 minutos hasta 8:30, hasta que lo acomodemos. ¿Te podemos cerrar ahí, Juan? Por favor.